Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos en que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Los días domingo hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Gracias. Y nos hemos dado cuenta cómo el evangelio se esparció con este cristianismo radical, el mensaje de Cristo, en un mundo difícil durante aquel primer siglo. Igual hoy en día, hermanos, el evangelio ha crecido en manera dinámica, y aunque es verdad que hay lugares que el cristianismo ha disminuido, como en lo que es Europa, pero en otras partes del mundo el evangelio se está esparciendo más y más, como por ejemplo en diferentes países africanos. Incluso el país donde se reporta, donde hay más conversiones, o por lo menos en un porcentaje más alto de crecimiento de lo que es los cristianos, es en el país de Irán. Y cuando yo lo leí, y cuando usted quizás ahora lo escucha, uno diría: pero ¿será posible? ¿No que estamos en guerra? Entonces, ¿de qué manera? Pero lo que está pasando es que unos son los que gobiernan y tienen dominio, están en control de las armas y de las fuerzas militares, pero el pueblo en general, la gente que está abajo, ya están fastidiados con esta falsa religión llamado Islam. Están cansadas las mujeres de andar todas tapadas y cubiertas de la cara y todo el cuerpo, ¿verdad? Y los hombres cansados de que nada más los meten a pelear en el ejército, y tienen que morir por su causa, porque para ellos es la única manera de que, según su doctrina, que pueden tener seguridad de que van a ir al cielo. Entonces la gente ya no está recibiendo esto, y hermanos, el evangelio, hermanos, está creciendo. Y así como en el primer siglo, hermanos, así hoy en día también. Se acordarán a lo mejor, hermanos, de que en el capítulo anterior se encuentra la historia de Pedro y Juan, que habían ido al templo a orar. Y cuando iban al templo a orar, vieron a un hombre sentado a la puerta llamada La Hermosa, la puerta del templo. Y cuando iban entrado, él fijó la mirada en ellos, esperando recibir alguna moneda, algún dinero. Pero resulta que Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre recibe el milagro, el toque de Dios,
sus piernas reciben fortaleza, sus tobillos se enderezan, no solo se levanta, pero también brinca y da gloria a Dios porque habías recibido la sanidad. Para esto, hermanos, la gente se acercó, la multitud se agolpó y se acercaron donde estaba ahora este ex paralítico y donde se encontraba Pedro y Juan para saber qué era lo que había sucedido. Y Pedro, pues tomando la oportunidad que Dios le estaba dando, empezó a dar explicación de que esto era un milagro de Dios y se hacía en el nombre de Jesús. Dice el capítulo 4 y versículo 1, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, hablando, predicando al pueblo. Dice, hablando ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. A modo de que los dirigentes entre los religiosos, los líderes políticos, la guardia del templo, no les gustaba esta predicación. Entonces llegaron, hermanos, echando codazos, haciendo empujones, hasta que llegaron a donde estaban Pedro y Juan, porque estaban ellos resentidos de que estuvieran enseñando al pueblo y que anunciasen, dice el versículo 2, en Jesús de entre los muertos. El tema de hoy es la resurrección. ¿Cómo dije? De esto tiene que ver este mensaje. Estaban resentidos los enemigos. Llegaron no pidiendo disculpas, no esperaron a que terminara la predicación, lo estaban interrumpiendo. Llegó el jefe de la guardia. Llegó con armas, llegó con violencia. Estaban ahí los saduceos también, que era la clase gobernante en Jerusalén. Y aún así, hermanos, la gente que escuchaba el mensaje estaba muy abierto. Dice la palabra de Dios que 5,000 hombres se convirtieron. ¿Se acuerdan que en Hechos 2, el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000? Esto no es de que de 3,000 creció a 5,000. Esto es de que en Pentecostés fueron 3,000 y se suman otros 5,000, a modo de que estamos hablando de 8,000. Pero dice que los 5,000 son varones. Y lógicamente habían mujeres, lógicamente habían niños. Cuando hacía yo el llamado en la escuelita bíblica, yo dije, ¿y cuántos se quieren entregar a Cristo? Y todos los niños, sí, amén. Y siempre es así con los niños, ¿verdad? Y le decía yo a los adultos, le decía, la Biblia dice que debemos hacer como los niños, escuchamos el evangelio y lo recibimos. Pero ¿cómo cuesta con los adultos? Pero bueno, por lo menos 3, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, si 5,000 varones se convirtieron, podría pensar cuántos niños se han de haber convertido, cuántas mujeres también se han de haber convertido, porque no nos dan el número de ellos. Pero total, es lo que dice aquí la palabra de Dios, que hubo una tremenda respuesta a la predicación. Estos habían llegado, los enemigos estaban fastidiados. Estaban hasta aquí de estar escuchando las predicaciones. Ya no quería, ya quería como taparles la boca. Y llegan con una prepotencia, con una autoridad, hermanos, para querer apagar y terminar con todo esto. Los arrestaron, los arrastraron, los llevaron, hermanos, a la cárcel. Esa noche ya era tarde y así se dio. Quizás esto no se ve tan comúnmente aquí en Estados Unidos, pero yo hace poco estaba leyendo, escuchando acerca de hermanos en la fe que estaban predicando en las calles en Chicago y llegaban los policías a decirles que se callaran y no se callaron y seguían predicando y los arrestaron y se los llevaron, los volvieron a sacar, hermanos, y vuelven a venir a predicar. Hay, hermanos, la Biblia
nos habla que debemos de predicar, y en este país, en la Constitución y en sus enmiendas, dice que hay libertad de expresión y que también hay libertad de hacer culto, ¿verdad? Que nos quieran tener encerrados en cuatro paredes es problema de ellos. Nosotros podemos alabar a Dios y podemos predicar, hermanos, en cualquier lugar, gloria a Dios. Pero aquí pues no se sufre tanto esto. Hay lugares donde hay persecución. Yo en esta semana escuchaba un reporte informativo acerca de un pueblo en México, donde sacaron a varias familias convertidas al evangelio. Los sacaron porque ellos no querían seguir la doctrina católica romana, porque no querían estar en sus fiestas de sus santos y tomando alcohol y patrocinando todo esto, a modo que los dirigentes decidieron expulsarlos de la comunidad, quitarles sus casas. Hermanos, esto está pasando más cerca de lo que nosotros nos damos cuenta. En Nigeria yo vi un video hace poco, quizás algunos de ustedes también, donde van caminando hombres nigerianos que son cristianos, amarrados de las manos atrás, los van marchando, que llegan a algún lugar los ejecutan, les cortan la cabeza, a menos de que ellos renuncien la fe en Jesucristo. La persecución siempre ha sido una realidad, hermanos, en la iglesia. Otra cosa es que aquí estamos cómodos, ¿verdad? En sillas que están cómodos. ¿Siente rico el colchón? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿El aire está bien o le subimos? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y está bien nice, ¿verdad? Disfrútenlo, ¿verdad? Porque yo no sé hasta cuándo, hasta qué momento, digamos, la iglesia en este país no vaya a pasar por un tiempo de persecución. Esto pasa en otros lugares. Pero regresando a esta historia, hermanos, están predicando Pedro y Juan y están fastidiados los enemigos, los religiosos, los políticos, los gobernantes. ¿Qué era tanto lo que a ellos les molestaba? ¿Qué había del mensaje que ellos tanto se oponían? Como dice el versículo 2, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen, mire qué cosa, en Jesús la resurrección de los muertos. Eso no les gustaba. Lo demás sí está bien, pueden enseñarles que no roben, que no cometan estos pecados, que no se anden peleando, eso está bien, pero no estén predicando de que en Jesús hay resurrección de muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa por lo menos dos cosas. Voy con la primera. En Jesús la resurrección de entre los muertos primeramente se refiere a que Jesucristo, que Él mismo resucitó. Es más, la Biblia dice que Él fue el primogénito entre los muertos, hablando de su resurrección. Hace apenas 7 semanas, 50 días desde que Él había muerto, Él resucitó. ¿Vea? Él había muerto hace unos 50 días, al tercer día resucitó y Él anduvo en Jerusalén apareciéndose. El Nuevo Testamento, hermano, que es palabra de Dios y a la vez es un documento histórico que tiene testigos, anuncia que en 10 diferentes ocasiones se apareció a discípulos y les mostró su cuerpo que era pues el mismo cuerpo, pero era glorificado, es decir, diferente a la vez. Era un cuerpo que ya no se corrompía, aunque podían reconocer que era. Resulta, hermanos, de que Él se apareció no solo a Pedro y a Juan, pero al grupo de los 120 discípulos que habían estado orando el día de Pentecostés en el aposento alto. En un momento Él se había aparecido a 10 de los discípulos. Pues Judas ya había muerto,
y Tomás no se encontraba con los 10. Y cuando los 10 luego le dijeron a Tomás, él vino y él entró y estuvimos con nosotros, Tomás decía, no lo puedo creer, a menos que mis ojos lo vean y mis manos lo palpen el lugar de su herida, no lo creeré. Y a la semana regresa el Señor otra vez, y estando ahí Tomás, se le dice, Tomás, mira y pon tu mano aquí, digamos, en mi costado. Y ahora Tomás cree. Cuando estaban predicando Pedro y Juan acerca de la resurrección y se convirtieron 5,000, entre la multitud nadie los desafió, nadie protestó, la gente estaba de acuerdo porque era la palabra de Dios. Ellos entendieron que esto era verdad, el Espíritu Santo estaba obrando. Jesucristo, criado en Galilea, profeta de Nazaret, había solucionado el problema más difícil para el ser humano, que es el problema de la muerte. Porque hay de problemas a problemas. De repente, digamos, deja de funcionar su carro, es un problema, como ir a trabajar. De repente tiene un problema económico que quizás no le alcanza para pagar su hipoteca o su renta. O de repente un problema de salud. Pero el problema de la muerte es bien pesado, porque la gente, pues alguien se muere y todos están dolidos, ya no lo vamos a volver a ver, es algo tan final. Pero para el cristiano, hermanos, aunque estemos muertos, hermanos, Dios nos levanta y entramos a la presencia de Dios. Cristo fue el primogénito de entre los muertos, significa el primero que resucitó entre los muertos. Sí, es verdad que en la Biblia otras personas se fueron al cielo. Podemos hablar de Elías, podemos hablar de Enoc. En Génesis 11 podemos hablar de un amigo de Jesucristo llamado Lázaro, que Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Pero aunque Lázaro se levantó de entre los muertos, después de algunos años, no sabemos cuántos, él tuvo que otra vez volver a morir, su cuerpo se corrompió, sintió dolor, entonces como que fue revivido. Pero Cristo no fue revivido, sino que fue resucitado, porque cuando él salió de la tumba era con un cuerpo nuevo, glorificado, para nunca jamás volver a morir. Gloria a Dios. Con ese cuerpo se apareció a los discípulos. Con ese cuerpo ascendió al cielo, y en ese cuerpo Él está a la derecha del Padre, más vivo que nunca, y Él está ahí intercediendo por ti y por mí. Aleluya. La Biblia dice que somos nosotros salvos por su muerte, pero también dice que somos salvos por su vida. Hacemos más énfasis en que somos salvos por su muerte, pero es igual de verdad que somos salvos por su vida, de que Él resucitó y que Él está intercediendo por nosotros. Hermanos, esto de la resurrección, hermanos, es otro nivel de vida. Aleluya. Él fue el primero, Él abrió el camino. Y por eso Él dijo en San Juan 14 que donde Él iría, nosotros iríamos también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué más significa esto? Que se predique a Jesús, que se predique en Jesús la resurrección de los muertos. Ya dije, primero la resurrección propia de Cristo. Pero también, hermanos, esto también tiene que ver con la resurrección de nosotros que somos cristianos. Cristo dijo lo siguiente en San Juan 11 y versículo 25. Si gustan acompañarme, San Juan 11 y versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Él había ido para levantar de los muertos a su amigo Lázaro. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. No solo resucito, soy la resurrección, soy la vida, y el que cree en mí,
aunque esté muerto, aunque usted se muera, aunque yo me muera, hermanos, pero al morir, hermanos, nuestro espíritu sigue vivo. Aleluya, porque nos vamos con Él. Un predicador y evangelista muy conocido dijo, ¿saben qué? El día que yo me muera y la gente diga que ya me morí, no le crean, porque estaré más vivo que nunca, aleluya. Hermanos, esto es realidad. Esto no es mito, no es fantasía, esto no es psicología para que se sientan mejor, ¿verdad? Para que no se me agüiten, para que no se me desanimen. No, no. Esto es palabra de Dios. Cristo aquí lo está hablando. Es más, Él lo prometió. Mire San Juan 14 y versículo 19. San Juan 14, versículo 19, Él dijo esto. Dice así. Amén, hermanos. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pues le está hablando a los discípulos, están vivos. Entonces, ¿a qué se refiere? Está hablando de la vida más allá. Vamos en San Juan 14:1 les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes confían en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él prometió prepararnos lugar. ¿Cuántos están mandando dinero allá para su país porque está construyendo una casita? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Ya la tiene bien grandota, quizás amoblada, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Otros dijeron, no, me vine para quedar, ¿verdad? Pero sea como sea su casa que usted tiene por allá, no se compara con la casa que el Padre nos tiene allá. Aleluya, ¿verdad? Hermanos, Él es el dueño del cielo, es el dueño del material. Hay morada para cada uno de nosotros. Hermanos, y el que se fue adelantando para prepararnos lugar fue Jesucristo, aleluya. Él está preparando el lugar. Él es un gran constructor. Dice, y si voy y les preparo el lugar, no solo les voy a preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, no los voy a ver cuando me alcanzan, no, vengo. Los traigo, vean, en la escuelita no solo invitamos a los niños, les venimos a dar raite. Y los trajimos y andaba el último día con 14 niños en la ven, tratando que anden calmados y todo. Y hasta un niño que iba junto a mí en 8º grado, hasta nos hicimos amigos. No, de veras, me dio gusto, intercambiamos teléfonos y que quiere llegar y luego al final cuando íbamos de la casa, íbamos de regreso y me decía, hey, dice, me gustó tu discurso. Y le dije, bueno, es el evangelio, le digo. Él tratando de animarme, yo animándolo, ¿verdad? Me cayó bien el muchacho, ¿verdad? Porque no cualquier muchacho de esa edad, ¿verdad? Platica con un adulto, ¿verdad? Pero estaba yo pensando como que pues ahí andaba yo pues también de raitero, ¿verdad? Llevándolos. Y Cristo, hermanos, Él dice, Él vendrá por nosotros, nos tomará, para que donde Él esté, nosotros también estemos. No se me vayan a perder estos. Vengo por ellos, mejor los llevo, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Los llevo. ¿Sabe? Le ayudé a un autor cristiano conocido que tenía 3 hijos, o por lo menos, no sé si tuvo más de 3, pero estos 3 hijos se le murieron. Uno se le murió a los 18 días de nacido, otro se le murió a los 5 años de vida y otro se le murió a los 18 años de vida. Y el niño de 5 años, él estaba dando testimonio acerca del niño de los 5 años, tenía leucemia, que si no me equivoco es un cáncer que tiene que ver con la sangre, ¿verdad?
Y realmente pues se lo está contando, está pues llorando y todo, y explicaba que como a las 5 de la mañana el niño empezó a sangrar, y por más que trataban no podían detener pues ya la sangre. Yo creo que ya habían hecho todo lo que habían podido, entonces nada más tomaban toallas y limpiaban la sangre lo más que podían, y cuando estaba empapado pues lo escurrían de esta manera y otra vez, ¿verdad? Y así estuvieron, no pudiendo decir mucho el papá y la mamá, y ya como a las 2 de la tarde el hijo se murió. Y expresaba él la angustia, la agonía, la oscuridad que él sentía. Pero aún así, hermanos, después, al poco tiempo, él testificaba de cómo por medio de la fe él podía creer que aunque su pequeño niño de 5 años ya no estaba, que lo volvería volver a ver. Gloria a Dios. Qué cosa más hermosa. Porque los cristianos resucitamos de entre los muertos y nos vamos con Cristo. Esto es verdad. Aleluya. Y por eso, hermanos, cuando ministro en algún funeral de algún cristiano, hermanos, aunque es pesado el tema de la muerte, pero dentro de todo y muy por en medio y ahí abajo también está el gozo del Señor. No un gozo ligero, como pasajero, no algo frívolo, algo así como medio inventado, digamos, de sonrisas falsas, pero algo que a pesar de mi dolor tengo la seguridad que lo volveré a ver. Aleluya. Yo no sé de usted, hermanos, pero yo tengo gente querida, hermanos, cristianos, personas de mi familia, y pienso en mis padres en este momento que ya no están aquí conmigo, pero por la gracia de Dios y por las promesas de Jesucristo los volveré a ver. Gloria a Dios. A lo mejor usted también tenga también eso. Ahora, los cristianos creemos en la resurrección, los judíos pues también, porque eso se ve no solo en el Nuevo, también en el Antiguo Testamento. Ahora, la resurrección siempre tiene que ver con el cuerpo. Pero a pesar de esto, hermanos, si puedo por un momento hablar de las emociones, aunque la gente pues esté viva, pero hay gente que aunque esté viva, hermanos, está muy desanimada. Muchas veces hay soledad, otras veces hay resentimiento, hay un gran vacío, un desespero, abunda mucho la depresión. Sabe que los psicólogos, sus salones y sus oficinas están llenas de gente, hermanos, cuyo diagnóstico es depresión clínica. Y la cantidad de recetas de medicinas que ellos le dan a sus pacientes, hermanos, es decir, las farmacéuticas se hacen un montonal de dinero. No sé si algunos quizás lo necesiten, a lo mejor sí, no sé, no soy tan conocedor de todo eso, nunca lo he probado, pero creo que en muchos casos a veces la gente como se vuelve adicta a tanta cosa que están tomando que muchas veces creo que ni vale la pena, pero bueno, no sé, no soy una autoridad en cosas de medicina, es decir, pero lo que sí le quiero decir, hermanos, es que Cristo, quien resucitó entre los muertos, hermanos, también nos puede ayudar en nuestros problemas personales, nuestros problemas familiares, nuestros problemas de salud, nuestros problemas emocionales. Él puede darnos poder cuando hay debilidad. Él puede darnos gozo en medio, hermanos, del sufrimiento. Él puede darnos esperanza en lugar del desespero. Él puede llegarnos de valentía, hermanos, aun cuando nos sintamos acobardados. La gente en aquel entonces, por lo menos 5,000 hombres, aceptaron el mensaje, le creyeron a Dios y le entregaron sus corazones a Jesucristo. 5,000 vidas nacidas de nuevo, gloria a Dios. Y digo, ¿para qué se enojan los gobernantes? ¿Por qué están, hermanos, tan enojados? ¿Por qué están ellos, hermanos, tan en contra, que interrumpen la predicación?
El versículo 5 en adelante nos va a decir el por qué. Dice Hechos 4 y versículo 5. Que aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La palabra potestad significa autoridad. Ellos eran la autoridad. Entonces dicen: oye, ¿quién les dio autoridad? ¿O en nombre de quién? ¿O en autoridad de quién? ¿Quién? Porque ellos se sentían importantes. Mire, nos dan los nombres. ¿Quién era Anás y quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote oficial. Anás era el papá de él y por lo tanto él era como un sumo sacerdote, como, entre comillas, como honorífico, digámoslo así, honorary. Juan y Alejandro eran hermanos de Caifás, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fíjese que si usted lee algún libro secular acerca de la historia de los sacerdotes en la religión judía de aquel entonces, usted aprenderá que, hermanos, en la familia del sumo sacerdotes se casaban dentro de la misma familia unos con otros, y hasta hermanos y con hermanas y todo eso, con tal, hermanos, de mantener el control de todas las riquezas en el templo y de querer, hermanos, mantener el monopolio que tiene que ver con los sacrificios. Es decir, con tal de que su familia controlaron, estos, digamos, practicaron incesto, casándose, hermanos, dentro de la misma familia. Y aquí nos están nombrando los nombres de ellos, y solamente eran ellos, hermanos. Puro nepotismo, ¿verdad? Pero parte de eso, incesto. Y ellos se sienten de alguna manera amenazados, porque de repente encuentran a alguien que tiene un poder de haber sanado a un hombre que ellos no pudieron sanar. Sintiéndose amenazados, los acorralan a ver en qué autoridad o en qué potestad o quién les dio el permiso o en qué nombre, porque ellos tenían sus nombres muy respetables según en su sociedad. Estaba el nombre del César, pero arriba del nombre de César está el nombre de Cristo, porque Dios dice en su palabra, hermanos, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y que toda lengua confesará su nombre y que toda rodilla se doblará ante su nombre para la gloria de Dios. No hay otro nombre como el nombre de Cristo. Qué tremendo Pedro. Ahora Pedro, mire, él toma oportunidad. Cuando le hacen esta pregunta, no se acobarda. Entonces llegaban con armas, entonces llegaban con tremenda prepotencia. No se acobardó. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Mano, si queremos entender lo que es la llenura del Espíritu Santo, siempre en el libro de los Hechos, cuando están llenos del Espíritu Santo, siempre predican el Evangelio. Eso sí, a veces llenos hablan en lenguas, a veces en llenos pueden profetizar, a veces sí, a veces no. Pero siempre que están llenos del Espíritu Santo, siempre predican el Evangelio. Y le digo una cosa: si usted ve un hermanito, una hermanita que siempre está compartiendo el Evangelio con otros, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces pidámosle llenura para que podamos siempre compartir. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, él toma ahora sí esa oportunidad que Dios le está abriendo. Es una puerta. Mira, me estás haciendo una pregunta. Lejos de acobardarse, empieza a predicar, muy diferente al Pedro de antes.
El Pedro que hace unos 50 días, un viernes cuando Cristo fue crucificado, Pedro se sentía tan triste, él amaba al Señor, pero no quería identificarse con Él porque no quería que Él también le quitaran la vida. Y ya en la tarde, cuando era tarde, sentía el frío y quería estar cerca de la casa del sumo sacerdote. Allí habían llevado al Señor y se acerca, había frío, había una fogata y se acerca a la fogata y no faltó quien lo reconociera. ¿Estabas con Él? No, ¿cómo crees? Y a la segunda ratito alguien, no, tratabas con Él, te reconocían. No, ni lo conozco. Y a la tercera vez que vuelven a decir lo mismo, dice la palabra de Dios que hasta con maldición negó el haber estado conocido al Señor Jesucristo. Pero vemos a un Pedro transformado. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Te da poder. Hechos 1:8. Y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, recibiréis poder, ¿verdad? Mejor dicho, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, en toda Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Llenura. Por eso podía predicar la palabra de Dios. Esto es lo que hace. El Espíritu Santo nos da poder. Usted no se me acobarde cuando Dios le dé oportunidades, porque de repente usted va a tener una oportunidad. Quizás en su trabajo, le reconocen un trabajo. Quizás es privadamente, entre el patrón y usted, mira, te has esmerado, esto, el otro. No diga, oh sí, gracias. No, eso es como que se queda la gloria. Usted dele la gloria a Dios. No, pues gracias, Dios me da las fuerzas y todos los días le pido a Dios que me ayude a ser mejor. Dele la gloria a Dios. Y si lo reconocen en frente de un grupo de trabajadores, aproveche la oportunidad. Y si eres un estudiante y te dan un reconocimiento algún día, también toma la oportunidad para dar testimonio, para decir que Jesucristo, Él es el verdadero. Pedro aquí, hermanos, con una valentía, hermanos, él predica y él dice, ok, versículo 9. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a ustedes, es decir, sea conocido a cada uno de nosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Vea. Por Él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia. Porque ahí estaba, porque la Biblia nos dice en Hechos capítulo 3 que ahí estaba todos los días sentado en la puerta del templo, todos los días. A ver ustedes qué hicieron por él. Que le dieron una cora de vez en cuando, digamos, la mitad de un sándwich. ¿Qué hicieron por él? Y ahora nos vienen a preguntar de un beneficio que fue para él y se hizo algo que ustedes no podían hacer. ¿Sabe quién lo hizo? Fue Cristo, aleluya. Y no solo eso. Ustedes todavía de atrevidos, ¿verdad? Lo crucificaron. Pero no quedó ahí la cosa, porque el Padre lo resucitó de entre los muertos, aleluya. Por medio de él, este hombre que está en vuestra presencia sano. No se había ido el hermanito, ahí estaba, quería ver cómo le iban a contestar. Imagínense, hubiera ido, no es verdad, se fue, se lo llevaron, no, aquí está, mírenlo. Ni cómo negarlo. Y luego llega el versículo 11, muy interesante. Mire cómo dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto nos lleva al Salmo 118. Acompáñenme al Salmo 118 y nos vamos a estacionar un momento en el versículo 22. Es exactamente la misma porción de la Biblia que Cristo está citando. Ahora,
Em, Fíjese, la piedra que desecharon los edificadores. Quiero que se dé cuenta de esto. Este salmo originalmente tiene que ver, hermanos, con la edificación del templo de Salomón, pero también es un versículo que también habla de manera futura acerca de Jesucristo como la piedra desechada. Pero esta piedra también, pues, en un principio está hablando acerca de la edificación del templo. Se dice que cuando edificaron el templo, el primer templo, el templo de Salomón, ustedes saben que eso fue en Jerusalén, donde tienen ahorita dominio los musulmanes en un lugar donde tienen la cúpula de la roca, o the Dome of the Rock. Y ahí buscaban piedras, habían como una mina que estaba bien cerca, que dice que estaban debajo realmente de donde el templo está ahora. Y de ahí mismo, hermanos, sacaban las piedras de la tierra, y con esas piedras construían y sacaban las piedras que tuvieran dimensiones exactas, a modo de que en vez de estar rompiendo piedras, sino de las piedras que ya se han formado para que quepan perfectamente una sobre otra. De repente usted ha ido a algún lugar donde hay arqueología de la gente que vivió en un pasado. Se ve en la Ciudad de México, se ve también los incas allá en el Perú, y uno dice, wow, ¿cómo es posible que ponen estas rocas tan grandes una encima de otra, en tiempos cuando no hubo cemento, y están medidos de manera tan exacta? Qué cosa más increíble, ¿verdad? Y en el tiempo de Salomón, pues, fue algo más o menos similar. Ahora, hay una tradición de los judíos, esto no está en la Biblia, pero es una tradición que igual nos puede ayudar, que es interesante. Y dice la tradición de los judíos que cuando se construyó el templo de Salomón, que sacaron las piedras, hermanos, de una mina, y sacaron una piedra que era bien grandotota en el tiempo de la construcción, pero no sabían qué hacer con esa piedra. Era como quizás lo veían muy grande, entonces lo dejaron a un lado en lo que seguían construyendo. Y resulta que esa piedra estuvo ahí sentada o apartada por un buen tiempo, y después parecía como que hasta estorbaba, y llegó el momento que alguien, pues, nada más la empujaron, hermanos, y se cayó hacia abajo en un valle que se llama el Valle de Cedrón, allá en Jerusalén. Y entonces, cuando ya están casi terminando la edificación del templo, llega el momento donde tienen que poner lo que se llama la cabeza del ángulo, que es la piedra principal. Es una piedra que lo que hace es que une el muro que va así con el muro que va así. Lo sostiene, ¿vea? Lo alinea para que no se empiece a enchuecar ni este muro ni otro muro. Le da firmeza, le da dirección. Entonces no pueden encontrar esa piedra. Entonces los que estaban trabajando le dijeron a los de la mina, ¿saben qué? Pues búsquenme una piedra, que sea una cabeza de ángulo, una piedra principal. Y los de abajo, en los que estaban trabajando en la mina, dijeron, ¿eso desde cuándo ya se los mandamos? ¿A poco? Y después se acordaron, sí, es la piedrota que estaba acá arriba, que como que nos estorbaba y alguien lo aventó para abajo. Entonces tuvieron que ir abajo al Valle del Cedrón, encontrarlo y subirlo, y resulta que sí llegó a caber de manera perfecta, y fue esa piedra principal o esa cabeza de ángulo. Entonces, vuelvo a repetir, esto es tradición, pero lo podemos aplicar de esta manera, que esto es lo que dice el salmista. Había una piedra que los edificadores no valoraron, aunque era importante, la desecharon. Pero esa piedra desechada, versículo 22, ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo, la cual le da el ángulo al muro que va en esa dirección, le da ángulo correcto al muro que va en esa dirección, sostiene a estas dos para que no se desalineen. Ahora,
ha venido a ser aquella piedra principal. Cristo toma ese pasaje y lo aplica a su propia persona. Cuando en el versículo que vimos en Hechos 4 está predicando ahí Pedro, dice, él le dice, la piedra que desecharon ustedes los edificadores, ¿verdad? Ustedes, porque son los edificadores, son los líderes religiosos, ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo desecharon a Jesucristo porque lo mataron, lo desecharon, pero Él es el principal aquí. ¿Cuándo me están entendiendo? Versículo 23, de parte de Jehová es esto. Es esto, Dios obrando. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día que hizo Jehová? Pues este día, hermanos, este día que Cristo resucitó, porque al resucitar se está diciendo, se da a entender que Él es la cabeza del ángulo. Este es el día. De repente cuando hermanos se llegan a casar, muy comúnmente le digo al novio que ya es el día de la boda, ya falta una hora, casi va a comenzar. Le digo, hermano, este es el día que hizo Jehová. Y se pone alegre, sí, hermano, este es el día, ¿verdad? Entonces, y es verdad, pero estoy usando el texto fuera de contexto, ¿verdad? No estoy diciendo, veamos, para animar al hermano, pero realmente el día que hizo Jehová, entiendo que hizo todos los días, pero el día del cual está hablando el versículo que hizo Jehová, es ese día que Jesucristo vino a ser cabeza del ángulo, el día que Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Amén, hermanos. Ahora mire, si usted mira conmigo Mateo capítulo 21, versículo 42. Usted en su hogar puede repasar todo esto. Es toda una parábola acerca de un hombre, padre de familia, que planta una viña, la cerca, edifica una torre y se va lejos y deja personas encargadas. Y entonces y algún día pues va a regresar, ¿verdad? Y incluso había enviado al hijo que era el heredero, y ellos pues lo matan. Y entonces él pregunta en el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos que labran? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña, es decir, va a rentar o arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, Salmo 118, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Se lo está aplicando a su persona. Efesios capítulo 2, versículo 20, mire cómo dice. Hablando de nosotros como cristianos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Luego primera de Pedro 2, nomás lo estoy leyendo, no le estoy dando gran explicación ahorita, pero mire cómo dice primera de Pedro 2, versículo 6. El versículo 4 dice, acercándolos a él, piedra viva, y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vaya al 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Pero vosotros, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, para nosotros también, ¿verdad? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir,
Él es la piedra principal, alabado sea Dios. Y Pedro le está citando este texto en su predicación y le está diciendo, ¿sabes qué? Está Pedro, ustedes la desecharon. Él es la cabeza del ángulo. Él es el mero, gloria sea a Dios. Y se metieron con él y ahora, tendrán que dar cuentas. Último versículo de la predicación, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Sí pueden haber buenos maestros de la moralidad, que quizás hasta nos van a recitar los 10 mandamientos y diferentes cosas. Hubieron buenos hombres en el Antiguo Testamento, Moisés, a quien recibió los 10 mandamientos, Elías. Hubieron diferentes profetas, pero en ellos no hay salvación, porque dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El otro día llegó aquí un joven y vi que llegó con 2 señoritas y luego lo ubiqué y dije, ya me doy cuenta, son mormonas. Ya me di cuenta, dije, después del culto las voy a evangelizar. Se fueron a media predicación, ¿verdad? Pero digo, el fundador de esa religión se llama José Smith. Y este hombre tuvo muchas esposas, así como me oye. Se casó con ellas. Claro que en los países eso no se permite, la poligamia, ¿verdad? Tiene que ser un matrimonio de un hombre y una mujer. Entonces el gobierno pues los perseguía y ellos decían, no nos están persiguiendo que porque somos seguidores de Dios, se hicieron las víctimas, ¿verdad? Bueno, y fueron saliendo andaban por aquí en Illinois, llegaron hasta el estado de Utah, ¿verdad? Digamos, pero y después, hermanos, para no tener problemas con el gobierno, dijeron, ok, está bien, nada más el casamiento entre un hombre y una mujer, pero hay grupos entre ellos que todavía secretamente, hermanos, se casan con varias mujeres. Qué cosa más bárbara. Tan pero rechuecos, Usted no se deje convencer con nadie así, que le quiera dar esa mala doctrina. El fundador de el Islam es un hombre llamado Mahoma, que por allá en el año 622 por allá fundó esta religión. Este hombre, hermanos, tuvo varias esposas y su favorita fue una niña de 9 años de edad. ¿Verdad? Es un pervertido, hermano. Es decir, y ahí anda la gente detrás de él y no es decir, vaya, de veras que. Y José Smith, el nombre de él no salva. Y el nombre de Mahoma no salva, al contrario, te condena. El único nombre que salva es Cristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva, aleluya. Nuestra confianza está en Él. Esto no es religión. Esto es una relación que tenemos con Dios. Esto es palabra de Dios, esto es verdad, aleluya. No es, esto me lo dicen en la iglesia. Sí, lo decimos, pero no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Y es lo que no les gustó, que estuvieran predicando que solamente Cristo salva, que Cristo resucitó. Pero resucitó, hermanos, por eso usted mira en el templo, usted no ve aquí ningún crucifijo. There's no crucifix. Aunque sabemos que Él murió sobre una cruz, pero no sigue su cuerpo ahí. Estuvo ahí por 6 horas, luego lo enterraron. Al tercer día, un domingo por la mañana, se levantó. Por 40 días se apareció a sus seguidores. Luego, hermanos, ascendió al cielo donde Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. No adoramos, hermanos, una estatua, una figura. Adoramos a un Dios poderoso, real, y Él está vivo, aleluya. Desecharon a la cabeza del ángulo, pero Él es, hermanos,
la piedra principal, aleluya. Él está aquí. Si no has puesto tu confianza en Él, recíbelo. No lo deseches como los edificadores, que aunque estaban tan cerca físicamente, pero sus corazones lejos. Aquí está el Señor. Yo les quiero invitar a que hagamos una oración. Si Dios ha hablado a tu vida, acércate a Él. Si no te has entregado a Cristo, ¿por qué no te entregas? ¿No estás seguro si eres salvo? Ven aquí y habla con Él. Dios te ama. Si necesitas de ese poder del Espíritu Santo para dar testimonio valiente, así como lo hizo Pedro, pasa y habla con Dios. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame poder. El Señor quiere usar tu vida. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, porque tú eres real, tú eres verdadero, porque como tú no hay otro. Aleluya. Gracias por Jesucristo. Aunque lo desecharon, pero fue aprobado, aleluya, por Dios. Gracias, Dios amado, recibe la gloria.